Ya lo escuchaban en la reseña. El día de hoy nos engalana con su presencia un escritor, Javier Gutiérrez. Bienvenido, ¿cómo estás? Saraí, yo fascinado de estar aquí, feliz y muchísimas gracias por abrirme las puertas y compartir este momento no solo contigo, sino también con tu auditorio. La verdad es que nosotros ya lo comentábamos ya fuera del aire. La verdad estamos muy contentos de que una persona como tú, un amante de las letras, el día de hoy nos honre con su presencia porque realmente decíamos, el escribir, el tener ese acercamiento con los libros lo es todo, ¿no? ¿Qué es para ti ser parte de esta labor? Y si nos puedes platicar, porque no solamente te has dedicado a escribir, sino que hay más de ti, ¿no? ¿Qué es para mí el escribir la literatura, las letras, incluso las letras que están en el periodismo? Yo creo que te podría decir que es un estilo de vida, es una forma de vida. Yo no puedo concebir un día de mi vida sin haber escrito algo o sin haber leído al menos un rato de mi tiempo. Mi vida se ha construido afortunadamente, porque yo lo considero por supuesto una gran fortuna. No todos tienen esta fortuna de poder monetizar, si lo llevamos a estos conceptos mucho más tradicionales, lo que más te apasiona, que es escribir, ¿no? Y Claro. tengo esa fortuna de hacerlo así. Pero como tú bien lo dices, bueno, he incursionado en muchas cosas a lo largo de mi vida laboral. Tengo muchos años en el periodismo, por supuesto, en la literatura. Tú bien lo decías. También hago algunas otras cuestiones, como por ejemplo la docencia. La docencia me apasiona y yo te podría decir que es quizás la labor a la que más tiempo le he dedicado en mi vida, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es compartir la pasión que a mí pues me ha dominado durante tanto tiempo por los libros. Ahora se los comparto a mis alumnos, ¿no? Y que mezclas estos tres hábitos, estos Sí, tres ámbitos. completamente, completamente. Y no solamente son, lo dijiste muy bien, no solamente son ámbitos, son hábitos. Insisto, yo no podría concebir mi vida sin escribir, sin leer y sin dar clase. A lo largo de mis varios años dando clase, que tengo prácticamente 15 años dando clase, Toda una solo, vida. sí, y lo he disfrutado muchísimo, solamente en un periodo muy corto no di clase o no me dediqué a algo directamente relacionado a la docencia o la pedagogía y la pasé mal. Lo mismo que lo paso mal cuando transcurre una semana muy cargada en cuestión de trabajo y no me dio tiempo de escribir, no me dio tiempo de leer. Es como Entonces, si tú tuvieras la necesidad de sacar, de totalmente, compartirlo. totalmente. Es un ejercicio catártico, por supuesto, pero creo que tú lo definiste muy bien justo antes de entrar al aire, y es que es abrir un libro, es abrir las puertas de un mundo completamente distinto. Yo lo veo en mis lectores, que se adentran a un mundo mío, pero yo lo veo también como lector cuando me adentro al mundo de De otros otro, autores claro. que disfruto. Y lo mismo sucede con la docencia. Cuando tú compartes esta pasión, no estás compartiendo realmente una clase, estás compartiendo lo que el profesor ama hacer. Y entonces es más fácil, perdón, ser empático y transformar también la vida de las demás personas. Oye, ¿y dónde surge este gusto? ¿Dónde fue esa espinita que te llevó a ti a decir, bueno, me quiero dedicar a estas tres vertientes? Bueno, mi familia creo que me inculcó la labor de los libros. Debo de confesar que quizás no eran tan buenos lectores, pero eso sí hicieron, me inculcaron la importancia de los libros. Yo podía pedir una pelota, un carrito y quizás iba a haber un pero para un libro jamás hubo un pero, ¿no? Eh, Eso es por parte de mis padres, ¿no? De mi papá y mi mamá. Y además de la otra parte, de la parte de docente, bueno, mi mamá fue docente, mis abuelas fueron docentes, entonces creo que sin querer al final hubo una semillita que se depositó en mí y que ha tratado de permear a lo largo de estos años que tengo. Y que le fuiste dando también honor a esa tradición de familia. Sí, sí, la verdad es que sí. Lo que sí no hicieron fue dedicarse a la literatura, ¿no? Dedicarse a escribir. Eso sí no lo hicieron, eso sí creo que fue un hábito adquirido completamente. Pero la literatura, las letras, los libros fueron mi mejor amigo o amiga
en una época trascendental que todos tenemos, que es la adolescencia, cuando quizás hay un poquito de divergencia en cuestión de lo que sientes, lo que ves, lo que percibes. La forma en la que yo cambié es que quizás dejé un poquito los deportes, que han sido mi pasión también, pero aparecieron los libros y de ahí no los he vuelto a soltar. Precisamente ese era el punto al que quería llegar. ¿Cuál fue aquel momento? Ya nos mencionabas la adolescencia, un momento complicadísimo en el que a veces ni nosotros mismos nos entendemos, ¿no? Y que tú encontraste esa apertura, pero ¿hubo algún libro en específico, algún autor que dijeras, gracias a él o gracias a este hecho que pasó en mi vida, dije, quiero ser escritor? Te voy a confesar algo, Saraí. Eh, He tenido la fortuna de tener estos intercambios, ¿no? Con algunas entrevistas que me han hecho. Es una verdadera fortuna. Y durante la semana pasada yo estaba pensando y dije, ojalá que en la siguiente entrevista me pregunten acerca del primer libro que fue trascendental. Claro. Nunca me lo habían preguntado y me moría de ganas de contarlo. Así que lo voy a contar por primera vez. Ay, perfecto. Mira, vamos a tener la primicia. Completamente. El libro que me cambió la vida es La peste, de Albert Camus. Camus llegó a mi vida con El extranjero. Es un autor que llega a recomendación de una de mis profesoras de literatura en preparatoria, que por supuesto también cambió mi vida, me hizo amar la literatura. Me gustó el libro, me introduje al autor, pero no conecté. Porque yo siempre he sido un apasionado no solamente de las letras, especialmente de la poesía, sino también de la historia, ¿no? Y he sido profesor de historia también durante mucho tiempo. Y de pronto me topo un libro en el que se combina la historia y la literatura. Y además un pensamiento filosófico muy icónico del siglo XX, que es el del existencialismo. Yo me hallé en ese muchacho, ¿no? Que narraba en las calles de Argel, en medio de un momento culminante, ¿no? De la peste negra en el norte de África, en la zona del Magreb. Y de pronto, justo como tú lo definiste hace un momento, yo me subía a la azotea de mi casa para que nadie me interrumpiera y me ponía a leer La peste. Y hace cuenta que esas tardes era yo mismo recorriendo las calles de Argel. Era yo mismo topándome con los difuntos, topándome también quizás con, no lo sé, con las ratas, ¿no? Que iban pues dispersando la peste negra, la peste bubónica. Y de eso, todos los libros que anteriormente había leído, claro, los había disfrutado, me gustaban, pero Cambió haz tu de cuenta visión. que, claro, y en mí nació no solamente un gusto, que ya lo tenía, sino un amor por las letras. Ese libro lo leí probablemente en 2 tardes y ahí no dejé de leer. ¿Esto incluye dentro de tu adolescencia, que era lo que nos comentabas, o ese fue dentro de este momento tan complicado que llegan a tener los adolescentes? Lo recuerdo perfecto, fue a finales de primero de prepa, el primero de bachillerato. Sí, entonces debía haber tenido alrededor de unos 16 años. Digo, porque es un libro también muy trascendental y muy complicado y muy abstracto. Claro, claro. O sea, para de repente decir, bueno, me sorprende porque la verdad es que es un libro el que nos comentas muy fuerte. Sí, sí. Muy, muy fuerte. El cómo describe cada uno de los escenarios Claro. y el cómo a través de estas palabras, pues tú encontraste ese motivo y tu gran pasión. Yo te podría decir que hoy que soy padre de familia y que tengo 2 hijos, uno pequeñito que todavía no lee, pero una niña que tiene 9 años, Antonella, que le encanta leer, que le encanta escribir, si me dijera, papi, voy a empezar a leer La peste, diría, no, por favor, La peste no, otro más, ¿no? Creo que no empecé bien, pero ese libro era para mí. Independientemente de si yo lo recomendara para chicos de 16 años, ese libro en ese momento fue para mí. Y es un libro que siempre lo recordaré con muchísimo cariño, ¿no? Fíjate que yo siempre he creído, y quizá tú coincidirás con nosotros o dirás, ¿sabes qué? Difiero completamente, pero siempre he creído que no es que a la gente no le gusta leer, es que no ha encontrado el libro adecuado. Totalmente, totalmente, Saray. Te comparto que algunas de las cosas que también disfruto mucho hacer
es que hemos dado capacitaciones para profesores tanto de, sobre todo secundaria, preparatoria y universidad, en el fomento a la lectura. Y yo siempre les pongo una analogía muy simple, pero para que sea fácilmente entendible. Eh, Creo que el grave error que se comete en el sistema educativo, no solamente en México, sino en muchos países, es que comenzamos con los autores consagrados. Y es muy difícil comenzar con los autores consagrados. Y yo siempre en estas ponencias que doy, en estos talleres o capacitaciones, les pongo un ejemplo. Supongamos que el día de mañana tu hijo, tu hija te dice, papi, tengo ganas de jugar al fútbol, creo que tengo facultades para hacerlo, perfecto. El día de mañana tú organizas que su primer entrenamiento sea con el Barcelona de Pep Guardiola. ¿Qué va a hacer el pobre niño o la pobre niña? Se va a sentir completamente desorbitado, va a regresar, me va a decir, papi, no toqué la pelota una sola vez, ellos son buenísimos, yo no sirvo para esto. ¿Por qué? Porque comenzamos con lo más difícil. Con las grandes ligas. Exacto. Y eso es lo que sucede en nuestro sistema educativo. Cuando comenzamos con poesía, pues quizás nos avienten inmediatamente a Sor Juana Inés de la Cruz, que es maravillosa, pero entenderla... Pero con un gran contexto. Completamente. Y entenderla de inicio será difícil. Entonces, la lectura, como cualquier disciplina en el mundo, tiene que ser gradual. Empezamos con lo más básico y vamos subiendo de nivel. De lo contrario, pues, ¿qué sucede? Que mucha gente dice, no, a mí No, los libros gracias. nada. No, y la poesía, Menos, claro, Total. porque aparte es mucho más abstracto y complejo. Claro. Oye, ¿cuál es la forma en que tú te inspiras? ¿Tienes alguna, digo, nos ha tocado de repente hablar con algunas personas, con algunos escritores y nos dicen incluso, no, yo ya tengo mi ritual de bueno, yo voy a hacer esto, y es cuando entra la inspiración en mí. O de otros que nos dicen, yo me inspiro en la noche. ¿Cuál es la forma en que Javier Gutiérrez dice, ¿sabes qué? Yo de esta forma siento que me llega el motivo para empezar a darle vida a las letras? Mira, yo te podría decir que durante muchos años fui un escritor nocturno, ¿no? Okay. Fue un escritor nocturno que en la noche me venían, o quizás a lo largo del día venían estas ideas, pero en la noche, después de haber cumplido con todas las labores, me daba un rato y me ponía a escribir. Hoy en día, pues, digo, estoy al frente de una universidad, soy padre de familia, soy esposo, estoy en muchas cosas, y entonces me encantaría que siguiera este ritual de las noches, sin embargo, ya no me da la vida para ello. ¿Cuándo escribo? Cuando tengo tiempo. Hay veces que paso a dejar a los niños a la escuela muy temprano, cuando empiezo a trabajar es a las 10 de la mañana y de pronto veo que son las 9 y ya terminé, digo, me voy a poner a escribir en este momento. Entonces, en algunos ciertos momentos a lo largo del día que tengo tiempos muertos, los aprovecho para leer o para escribir, ¿no? Pero siempre busco que al menos una hora le destine al día. ¿Cuántos libros son los que tienes? ¿Cuáles son aquellos reconocimientos que has recibido o aquellos espacios en los que has estado que pues hablan más de tu trayectoria? Bueno, con respecto a los libros, tengo 14 libros publicados en 7 países diferentes. Me parece que es una gran fortuna. Voy a citar a mi querido poeta Fernando Valverde. Siempre es complejo o difícil decir soy poeta porque esta etiqueta sería la misma etiqueta que tendría Keats, que tenía Byron, que tendría Federico García Lorca. Es difícil llamarse poeta, pero al menos escribimos poesía, eso tratamos de hacerlo. Durante mucho tiempo yo tuve un lema, porque es difícil vivir de los libros, definitivamente, pero yo siempre he dicho que una de las más grandes fortunas que los libros me han traído, que la literatura, que la poesía me ha traído, además de los amigos, es viajar, ¿no? Eso me ha permitido conocer muchos países, participar en una veintena de festivales, de tener la oportunidad de también tener talleres de poesía, de traducción en diferentes países, en diferentes universidades de mucho prestigio. Y yo creo que gracias a ello, justo como agradezco la presentación que se me hizo en el inicio, bueno, he tenido la fortuna de ser reconocido
en universidades de los Estados Unidos, como el premio de la Orden de José Martí, aquí en México con la Fray Antonio de Ciudad Real, un reconocimiento, cuestión diplomática también con la Embajada de México en Serbia, con el gobierno de Nigeria y México, y un premio también en Serbia. Es un país, una región, a decir verdad, que yo quiero muchísimo. Y bueno, y también formar parte como docente y como hispanista, como divulgador de la lengua, el formar parte de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, ¿no? Que es uno de mis grandes honores también. Todo esto no se va a comparar nunca con el recibir un mensaje de un lector que leí tu libro, me encantó, me cambió la vida. Eso tiene un Te valor llena de energía. gigantesco. Oye, creo que una de las labores también más nobles, más solidarias, más humildes, es el compartir los conocimientos, porque no todos están dispuestos a compartir todo ese conocimiento, todo eso que hemos aprendido a lo largo de la vida. ¿Qué representa para ti el compartir todo lo que tú aprendiste? Porque no solamente se queda en tus libros, lo llevas a tus estudiantes, los llevas a tus alumnos, pero aparte el poder generar este cambio, porque ya al estar escribiendo estás generando un cambio en tus lectores, pero aparte al estar con tus estudiantes estás haciéndole el plus porque están cara a cara, ¿no? Entonces, ¿qué representa para ti el generarles este cambio, el intentar cambiar el chip? Porque seguramente con que alguno de tus estudiantes pueda convertirse en un gran lector, creo que con eso das por servido tu labor, ¿no? Pero ¿qué representa para ti poder hacer esta noble labor? Yo creo que definitivamente no se puede comparar, como lo mencioné, no se puede comparar con la sensación de un premio, porque cuando un alumno llega, me ha sucedido que me los encuentro en la calle, ya más grandes, que tienen muchos años que no lo veo, que se detienen y me dicen, profe, están con su pareja, con su esposo, incluso con sus papás, y se dirigen a ellos y les dicen, yo estudié literatura por el profe, yo estudié historia de arte por el profe, ¿no? Esto de verdad es el triunfo, es de verdad el triunfo. Y yo considero que eh, ese logro es muy grande, pero el logro más grande no es realmente el poder influir en los alumnos y que se conviertan en grandes lectores, sino que se conviertan en grandes personas, ¿no? Creo que al final a eso es a lo que venimos. Y yo tengo esa grandísima fortuna de haber sido profesor de varios colegios, de secundaria, de preparatoria, de nivel universidad. Hoy también siendo director académico de una universidad en línea como UDAX Universidad, que es un proyecto maravilloso porque no solamente me permite tener contacto con alumnos de la ciudad, sino de prácticamente todo el país y que tenemos alumnos en todo el continente americano, ¿no? Entonces, el que tú tengas certeza de que lo que compartes, tus esfuerzos, tus pasiones, esté prácticamente rebasando las fronteras municipales, nacionales e internacionales, es un triunfo verdadero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cuando ves que pudiste influir al menos un poquito en la vida de alguien y que ese alguien se convirtió en una mejor persona, tu labor valió la pena. Oye, perfecto. Ahora, para poder ligar esta información que nos diste, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería el mensaje que le darías a aquellas personas? Porque ya nos comentabas, muchos de tus alumnos decidieron estudiar literatura gracias a ti. Has cambiado o has logrado ver ese cambio. ¿Cuál sería ese mensaje que le darías a todos aquellos que de repente pues nos están viendo o que tienen esa inquietud? A veces, ya lo mencionabas, el dedicarse a las letras, el dedicarse a esta gran pasión y que todavía sea retribuido de manera monetaria, pues es complicado, pero no es difícil, no es imposible. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a aquellos lectores, a aquellas personas de la audiencia que te estén escuchando y que tengan ese mismo deseo y pasión por dedicarse a las letras? Yo pensaría en dos mensajes. En el primero, decirles que no tengan miedo, que al final la vida te va a colocar en el rumbo que debes de seguir, aunque intentes hacerte a un lado. Yo no estudié literatura porque me acobardé en el último momento y terminé estudiando mi segunda opción, que no me arrepiento.
relaciones internacionales. Pero al final, la vida que yo estaba construyendo por relaciones internacionales, a través también cercano al servicio diplomático, me llevó de forma completamente fortuita a terminar en las letras, que es lo que más amo en términos laborales y pasionales, ¿no? Uno regresa donde fue feliz. Completamente, completamente. Y de verdad de formas completamente extrañas. Entonces, una, que no tengan miedo, que se atrevan, que sí es, como lo dicen incluso para las historias de amor, ¿no? Si es para ti, va a volver. Entonces, pues mejor atrévete. Esa es la primera. Y la segunda es que quienes me han seguido y quienes me han visto en otras entrevistas, en algunas otras charlas o podcasts, voy a parecer un poquito de grabadora, pero me parece que es el mensaje trascendental de la literatura. ¿Para qué leer? ¿Para qué escribir? ¿Para qué adentrarte a los libros cuando hoy está ChatGPT, Gemini, están las inteligencias artificiales, Facebook, Instagram y demás? Bueno, porque cuando tú abres un libro, empiezas a fomentar algo que normalmente no es tan fácil de fomentar en el día a día, que es el imaginarte qué será estar en los zapatos del otro. Yo me voy a poner en los zapatos de Albert Camus cuando estaba recorriendo Argel, ¿sí? Pero también ese ejercicio te permitirá colocarte en los zapatos del otro y puedas entender lo que siente, los miedos que tiene, sus dolores, sus pasiones. Y esto es el principio de la empatía. Y lo mismo se decía en el siglo XIX, en plena revolución industrial. Lo olvidamos, pero es importantísimo recordarlo. Recordar es volver a vivir y evitar los mismos errores que se cometieron en el pasado. Oye, muchísimas gracias, es muy importante para nosotros. La verdad es que nos llena el corazón a todos los que somos amantes de la lectura, el escuchar parte de esta gran pasión. Y nos gustaría preguntarte ya para finalizar esta entrevista, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Mencionabas podcast, igual para que la gente pues también lo pueda seguir y pueda estar pendiente. Con todo gusto. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, que es Gutiérrez Lozano, así seguidito, Gutiérrez Lozano, en Instagram. En Facebook estoy con mi nombre completo, Javier Gutiérrez Lozano. Ahí me van a encontrar. Está verificada la cuenta para que no haya ahí algún temor. Y de misma manera, bueno, a través de mis redes puedo difundir, porque por supuesto aquí en Puebla pueden encontrar mis libros en Profética Casa de Lectura, en la librería del CCU, puede estar también en, olvidé uno más, me hace falta alguno más. Sin embargo, de misma manera pueden encontrar algunos libros en Amazon y muchas veces las recomendaciones que yo les hago es que me escriban a mí directamente, porque me dicen, yo vivo en tal ciudad o vivo en tal país y me gustaría buscar un libro tuyo, y yo les hago esa recomendación directa. La puedes encontrar en esto, o te recomiendo este sitio, etcétera, etcétera. Así. Pues muchísimas gracias, mi estimado Javier. De verdad, gracias por acompañarnos en este espacio de Da Click y permitirnos conocer más de ti y de esta bonita labor que realizas. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a ti por compartir este espacio también conmigo. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tienen, ahí tienen la recomendación. No hay pretexto para leer, de verdad. Aprovechemos las tecnologías, pero para acercarnos también a la lectura, que es muy importante y muy enriquecedora. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Quédense que aún hay más de Da Click.